¿Comenzamos? Vamos a esperar unos 5 minutos. Démosle un par de minutos. Ya. Pero Sí, unos 5 minutitos, unos 5 minutos. 17:05 que partamos, ¿les parece? Perfecto. Ok. Hola, buenas tardes. Veo que hay gente ya conectada. Vamos a esperar unos minutos más para que se incorporen más oyentes y comenzamos con el webinar. Hola, buenas tardes. ¿Quién se va incorporando? Ya. En honor al tiempo, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos y a todos los asistentes. Bienvenidos a este webinar sobre procesos de evacuación en comunidades y la normativa actual. Mi nombre es Iván del Villar, soy docente de DIPLASEX, jefe de carrera de Administración Pública de la sede de Talca, y me complace en esta instancia ser su moderador. En esta sesión exploraremos temas cruciales, ¿ya?, para la seguridad residencial con la participación del profesor Sebastián Sánchez, administrador público de profesión, quien es encargado de la sección de gestión de riesgo de desastres, de la Dirección de Seguridad Pública de la Ilustre Municipalidad de Nueva Barnechea. ¿Ya? También docente de nuestra institución en las cátedras de Operaciones de Emergencia, Formulación y Gestión de Planes Comunales, Estrategias Comunitarias para la Reducción del Riesgo de Desastres, entre otras. La seguridad es un tema prioritario de nuestras comunidades, ¿ya? Y entender los procesos de evacuación y la normativa vigente es fundamental para proteger a nuestros residentes, ¿ya? Hoy profundizaremos en estos aspectos clave
con la experiencia y conocimientos del profesor Sebastián Sánchez, ¿ya? Quien tiene una vasta experiencia en gestión de riesgos y ha sido fundamental en la implementación de políticas de seguridad en la Municipalidad de Barnechea. Comentarles que al final de la exposición hay un tiempo de 15 minutos en el cual ustedes pueden hacer sus preguntas, las pueden escribir en el chat y el profesor Sebastián Sánchez se las va a responder. ¿Ya? Así que comenzamos. Un placer tenerte con nosotros, Sebastián. Mucho gusto. Muchas gracias, Iván. Buenas tardes a todos y todas a quienes se suman a este webinar. Tal como les comentaba Iván, hoy día la idea es profundizar un poco sobre los procesos de evacuación en comunidades y la normativa actual. Sabemos que es un tema complejo, importante y que está cada vez más en la agenda pública de todas las instituciones que se dedican a esto, de una u otra manera, directa o indirectamente. Antes que todo, me gustaría que tuviésemos una primera aproximación a lo que son los procesos de evacuación. ¿Qué entendemos como proceso de evacuación? En estricto rigor, un proceso de evacuación siempre va a ser dinámico, dado que en su desarrollo constantemente se van a ir viendo algunos cambios. Cuando un proceso de evacuación inicia, no se sabe de qué manera va a terminar, dado que hay un montón de factores que van influyendo dentro de este proceso de evacuación, ya sea por las características geográficas, por el tipo de comunidad que está haciendo la evacuación, por la amenaza por la cual yo estoy realizando este proceso. También son colectivos, porque los procesos nunca son individuales. Si bien yo lo ejerzo de manera individual en muchas ocasiones, yo siempre voy a estar inmerso en un grupo, ya sea en mi lugar de trabajo, con mis vecinos, con mi familia, en algún colegio, en alguna institución, donde sea que me toque realizar un proceso de evacuación, siempre voy a contar con la participación de más personas. Y eso significa que también van a haber otro tipo de capacidades y conocimientos que se van a poner a disposición de ese proceso y de las cuales yo también, en estricto rigor, voy a poner las mías para también hacerlo de la mejor manera posible. Son complejos porque involucran un montón de actores, de recursos, de capacidades, como les comentaba. Ahí siempre hay asimetría de conocimientos y de información, siempre están los que están un poco mejor preparados que otros. Y eso hace que, en definitiva, también sean complejos. Son sistémicos porque son parte de un sistema. La nueva ley, que lo vamos a ver más adelante, establece los procesos de evacuación como un componente esencial para la respuesta a las emergencias y para la reducción del riesgo de desastre. Son organizados, o deberían tender a la organización, dado que también dentro de los procesos de evacuación afloran ciertos roles y ciertas funciones que debe ejercer la comunidad. Pero por sobre todo, la mayoría de ellos son irruptivos, o sea, llegan de repente, no llegan con el aviso que nosotros quisiéramos que llegaran, con el lapso de tiempo para yo poder prepararme de la mejor manera posible. Si bien, dependiendo de la amenaza mediante la cual yo voy a dar respuesta a este proceso de evacuación, la mayoría de ellos nos pilla desprevenidos, nos pilla en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, en el colegio, donde sea, pero la mayoría de las veces nosotros no esperamos desarrollar un proceso de evacuación, sino que son momentos en los cuales se deben tomar decisiones para nosotros poder ponernos a salvo, poner a nuestros seres queridos a salvo, poner a nuestra comunidad a salvo, y eso hace que estos procesos de evacuación sean tan complejos y que requieran ciertos componentes esenciales para su desarrollo. La evacuación en sí no es algo nuevo. Nosotros en Chile, directo o indirectamente, tenemos algún tipo de conocimiento de alguien que haya realizado algún proceso de evacuación, sea cual sea la razón. En primer lugar, nosotros tenemos que estar conscientes de que nuestro territorio está expuesto a múltiples variables de riesgo, ya sea de origen natural, de origen antrópico o de origen biológico, ¿ya? Y eso, lo queramos o no, va generando una cultura, ¿ya? Esa cultura del riesgo nosotros la tenemos inmersa, está en nuestros genes, ¿ya? Yo creo que a todos alguna vez nos contaron o alguien nos comentó que
cuando éramos más chicos quizás, que en caso de un temblor o de un terremoto, si es que estamos en la costa, tenemos que evacuar hacia lugares altos. Bueno, eso se viene desarrollando en nuestro país desde hace mucho tiempo. Prueba de ello es, por ejemplo, estas imágenes que están acá, en donde, por ejemplo, en la imagen de abajo, en la localidad de Puerto Saavedra, la comunidad evacuó de manera autoorganizada, de manera casi ya de respuesta como automática, debido a que se venía un tsunami. O sea, eso ya es cultura. Eso significa que en algún momento quizás esa información fue traspasada de generación en generación y ya teníamos un conocimiento previo. Entonces, estos procesos para nosotros no tienen que ser, no son nuevos. Son cosas que nosotros ya de alguna manera los tenemos incorporados dentro de nuestro gen territorial y los tenemos que ir trabajando para hacerlos de la manera más eficiente y de la mejor manera posible, ¿no? Es así como, por ejemplo, la institución que se dedica a, valga la redundancia, institucionalizar los procesos de evacuación, ya sea en su etapa de preparación o en su etapa de respuesta, era en su momento la ONEMI, quienes a través de su programa de formación profesional en protección civil, que data del año 2001, ya nos establecían ciertas metodologías para nosotros poder identificar cuáles eran nuestros riesgos, de qué manera nos podíamos preparar en nuestro territorio y dar respuesta frente a ciertas situaciones de emergencia. No obstante, y aquí quiero hacer un punto importante en la presentación, para todos y para el sistema y para las políticas públicas en general, el terremoto de Copquecura del año 2010, el 27F, significó un clivage contemporáneo en las políticas públicas de preparación y prevención en materia de gestión del riesgo de desastre. A partir de ese evento, nos dimos cuenta que quizás nos faltaba cierto grado de preparación, que si bien ya se venían haciendo algunas cosas anteriormente, se debían profundizar y se debían involucrar a otras instituciones dentro de estos procesos de evacuación o dentro de estas políticas públicas para eficientar estos procesos de evacuación. Es así como nace, por ejemplo, el programa Chile Preparado, que debido a este evento del año 2010 se focalizó principalmente en la variable de riesgo de sismo-tsunami, ¿ya? Es decir, se le invitaba a la gente a realizar ejercicios de evacuación para conocer su territorio, para de alguna manera internalizar las conductas que ellos debían después poner a prueba durante una emergencia real, y se realizaban estos ejercicios a nivel nacional, obviamente con la participación y con el involucramiento de múltiples instituciones estatales y por supuesto de las municipalidades, que lo vamos a ver más adelante, tenían un rol fundamental dentro de este programa. Gracias a este programa se sacaron lecciones aprendidas, ya que se realizaba una evaluación de estos ejercicios y eso también permitió ir sectorizando estos ejercicios. Ya se analizaron las vulnerabilidades dependiendo de la especificación del sector donde yo requería realizar este ejercicio. Por ejemplo, uno de los primeros que se subieron al barco de este programa fue el sector educación, fue el Mineduc, a través de las Ceremis también a nivel regional. Y se pasó, por ejemplo, a operar desde la operación DEICE al plan PICE. La operación DEICE era la operación de evacuación y seguridad escolar. El plan PICE es un plan integral que nos invita a reconocer nuestras falencias, nuestras vulnerabilidades, para poder incorporarlas dentro de nuestro plan de emergencia y así, de alguna manera, también disminuir el riesgo y la exposición a las amenazas. Entonces, eso fue el programa Chile Preparado, el cual parte en su ejecución el año 2011 y tenía como centro de atención la prevención y el autocuidado, que si la miramos con un poco más de detención, estos ejercicios tienen los mismos conceptos que vimos anteriormente en los procesos de evacuación. Eran ejercicios más dinámicos, colectivos, complejos, porque requerían también la participación multitudinaria. Vamos a ver más adelante que participaban miles de personas por regiones y eso siempre evoca un riesgo. Hay que tener en cuenta que esas personas, las que están evacuando, en caso de sufrir algún tipo de emergencia durante la evacuación, se requería una atención y por lo mismo el sistema debía estar preparado y organizado.
Pero ¿cuál era el fundamento de este programa? Era que nosotros ya esa irrupción, esa irrupción que hace que muchas veces a nosotros un proceso de evacuación nos pille desprevenido, con estos elementos nosotros podamos anticiparnos a esas emergencias y por ende los procesos de evacuación logren el objetivo de salvaguardar la vida y la integridad de las personas. Súper importante que para poder llevar a cabo estos procesos de evacuación se requería sí o sí la elaboración de un plano de evacuación. Yo a través de este plano le iba a entregar certezas a la comunidad, porque iba a definir algunos elementos técnicos que son fundamentales para que la comunidad sepa lo que tiene que hacer durante este proceso, para que internalice esa información y el día de mañana, si es que le toca llevar a cabo algún proceso de evacuación, no tenga que estar preguntándose el cómo tengo que hacerlo, hacia dónde tengo que ir y por dónde tengo que evacuar, sino que esos ejercicios a nosotros nos permitían entrenar un poco más a la comunidad y de alguna manera también instalar mayores capacidades y trabajar más los recursos que habían a nivel local para poder mejorar los niveles de participación comunitaria y de preparación. Algunas de las cosas que se definían dentro de estos planos de evacuación eran las zonas de amenaza, por supuesto, que hablamos en su minuto, se estaba trabajando con la variable de sismo-tsunami, se debía sí o sí establecer una zona de seguridad, por ende también una línea de seguridad, que es la línea verde que se ve, por ejemplo, en el mapa, que es en el fondo la línea divisoria donde se establece dónde hay mayor riesgo y dónde hay menos riesgo, dónde hay mayor exposición y dónde hay menor exposición. Vías de evacuación, puntos de encuentro para la comunidad y, por supuesto, identificar infraestructura crítica que podría verse afectada producto de estas emergencias o que iban a continuar operativas para también después, posteriormente, darle mayor contención o darle contención a los evacuados. Este era un insumo fundamental dentro de los procesos de evacuación, porque estos mapas se hacían en conjunto con las municipalidades. Se realizaban en conjunto con las municipalidades, se recorría el terreno para identificar todos estos elementos técnicos que vimos recién y el municipio después tenía que validarlo. O sea, el municipio también se hacía cargo de este instrumento técnico que se le entregaba para que ellos también después pudieran difundirlo a sus comunidades. Así, por ejemplo, estos ejercicios de evacuación convocaban a muchas personas, eran ejercicios multitudinarios, se instalaba señalética donde no la había, participaban otros miembros del sistema, en este caso, por ejemplo, la gente de ONEMI, carabineros, bomberos, el SAPU. Se hacía también una campaña de difusión donde se les entregaban algunas directrices a la comunidad, se le entregaban instrucciones también, se desarrollaba también un proceso de evaluación para poder también ir identificando las brechas y las oportunidades de mejora que nos dejaban estos ejercicios. La evaluación se centraba prácticamente en los mecanismos de alerta. Hoy en día los mecanismos de alerta, por ejemplo, creo que todos conocemos lo que es el SAE. En ese tiempo se trabajaba mucho con las sirenas de tsunami que están en el borde costero, las que están en las capitanías de puerto. Trabajaba mucho también de manera coordinada los recursos que disponía el ABC. Se desplegaban los vehículos del ABC de bomberos y carabineros para que activaran sus sirenas para informar a la gente de que se estaba iniciando el ejercicio. Se medían también las condiciones de preparación, de implementación y condiciones de seguridad de los sectores en donde se estaban realizando estos procesos de evacuación. Se medía, por ejemplo, si es que la comunidad evacuaba o no evacuaba con un kit de emergencia. Se evaluaba también su comportamiento, si es que se tomaban en serio o no se tomaban tan en serio el ejercicio. Se evalúan también, por ejemplo, los roles y las acciones de los organismos del SINAPRED. El SINAPRED, recordemos que es el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre. Entonces, se evaluaban un montón de cosas y a su vez también se medían los tiempos de evacuación. Y esto básicamente para conocer cuáles comunidades van a estar más expuestas que otras, debido a que muchas veces, por ejemplo, la línea divisoria que vimos recién en el plano de evacuación
se encontraba lejos de la costa, y eso significaba que muchas veces la gente, aunque evacuara a pie, el traslado iba a ser tan amplio que a esas personas se les requiere o se les requeriría un apoyo para que puedan realizarlo de la mejor manera, de manera más rápida quizás, atendiendo también quizás algunas vulnerabilidades específicas, por ejemplo, personas con movilidad reducida, adultos mayores, niños, etc. Entonces, todos estos componentes eran parte de la evaluación, se medían también, o sea, reflejaban los resultados, y esos resultados eran expuestos también después a lo que era el COE, que era el Comité de Operaciones de Emergencia, que actualmente es el COGRIP. Esta entidad era la que estaba a cargo de coordinar la movilización y la desmovilización de todas las instituciones del sistema y, por supuesto, de conocer los resultados de la evaluación para poder implementar las mejoras correspondientes. Vale decir que todos los informes con los resultados de las evaluaciones de los simulacros que se hicieron durante este programa Chile Preparado están disponibles dentro del sitio web de Senapred, son de carácter público, la gente puede acceder y conocerlos en mayor detalle. Es así como, por ejemplo, desde el año 2011 hasta el año 2015 se realizaron un total de 45 ejercicios con casi 7 millones de participantes. Esto de alguna manera consagró al programa Chile Preparado dentro de las políticas públicas para la reducción del riesgo de desastre, dado que este programa identificó una necesidad, se diseñó la política, se implementó, se evaluó y se rediseñó para continuamente estar entrenando a las comunidades para que supieran qué hacer, hacia dónde tenían que evacuar frente a esta amenaza. Pero recuerden, estamos hablando solamente de la variable sismo-tsunami que se generó producto de este clivage, que fue el terremoto del año 2010. Actualmente estamos en presencia de lo que podría ser un nuevo clivage, un evento o una serie de eventos que hacen que nosotros como comunidad, como sociedad, tengamos otro tipo de comportamiento, otro tipo de enfoque, otra forma de ver las amenazas a las cuales podemos estar expuestos. Debido a ello, es que, por ejemplo, se estableció una nueva normativa, la ley 21.000, perdón, la nueva ley que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, que vino a reemplazar a lo ENEMI y que establece el SENAPRED, la ley 21.364, que de alguna manera viene a ordenar y viene a estandarizar cómo se tiene que trabajar el riesgo, cómo se tiene que propender a reducir el riesgo, tanto a nivel nacional, a nivel regional, a nivel provincial y a nivel comunal. En esta ley se consagran, por ejemplo, los instrumentos para la gestión del riesgo de desastre, como los planes comunales de emergencia, como el plan para la reducción del riesgo de desastre, como los planes específicos por amenaza, algunos instructivos y algunos reglamentos que vienen a ser la bajada también de cómo en el fondo debería operar esta ley. Pero también han surgido otros elementos que han dificultado o han hecho que nos replanteemos el cómo nosotros deberíamos implementar algunas políticas, algunos programas para poder eficientar los procesos de evacuación. Por ejemplo, el ordenamiento urbano. Las ciudades crecen, muchas veces de manera ordenada, muchas veces de manera no tan ordenada. Hoy en día ha habido un auge de lo que son los asentamientos irregulares, las tomas. Muchas veces se instalan en zonas de riesgo y eso hace que esos sectores tengan que ser gestionados, abordados y administrados con la delicadeza y con la atención que se requiere. Han surgido otro tipo de amenazas que han estado siempre, pero ahora de alguna manera las estamos viendo un poco más seguido, estamos más conscientes de lo que significan, como por ejemplo los incendios forestales, los desbordes de cauce, los inundamientos, las marejadas, las erupciones volcánicas, en fin, las pandemias. Fue un evento que derechamente también nos pilló un poco desprevenidos a nivel mundial, y todo eso
de alguna manera, van generando un cambio en el enfoque de las políticas públicas para establecer estos procesos de evacuación. Esto hace también que nosotros tengamos que especificar un poco más la vulnerabilidad. Recuerden que la vulnerabilidad es un componente esencial en la fórmula para identificar el nivel de riesgo al cual yo estoy expuesto, ¿ya? Está la amenaza, está la vulnerabilidad y las capacidades que yo tengo para poder enfrentar estas amenazas. Entonces, eso también es importante. Recién le hablaba de las características de las comunidades que tienen que hacer los procesos de evacuación. No es lo mismo un atleta de 18 años, un chico que es cadete de su escuela de fútbol, que tenga que realizar un proceso de evacuación, a una persona que sufrió un accidente, que tiene movilidad reducida, a un adulto mayor, a una persona que tiene crisis de ansiedad, etc. Todos esos pequeños detalles son fundamentales para poder después implementar de mejor manera los procesos de evacuación. Esto hizo, por ejemplo, que también se realizara o se reforzara lo que es la microzonificación de riesgo. O sea, identificar los riesgos específicos en los territorios a los cuales se está expuesto. Nosotros tenemos en nuestro lente estas amenazas que son un poco más, que generan mayor impacto, pero por ejemplo una comunidad que vive al lado de un depósito de cilindros de gas, por ejemplo, frente a un incendio, ¿qué es lo que tienen que hacer? Eso primero lo tienen que identificar como un riesgo latente y posteriormente lo tienen que abordar y trabajar. Entonces, esos temas también han sido parte de este nuevo clivage que de alguna manera viene a hacerse parte de esta época contemporánea que requiere que todos los procesos de evacuación que se lleven a cabo incorporen este tipo de elementos. Ahora, hablar de un proceso de evacuación no es tan fácil si es que, tal como les decía, no existe una planificación. Y esa planificación tiene que estar establecida dentro de un plan de evacuación. En ese plan yo tengo que ser capaz de, por ejemplo, identificar roles, funciones, recursos, sistemas de comunicación, etcétera, que la comunidad va a llevar a cabo, ¿ya? Y eso, la idea es que siempre se realicen de manera conjunta, se elaboren de manera conjunta. Cuando yo vengo a imponerle un plan de evacuación a una comunidad, recuerden que la segunda diapositiva nos hablaba del conocimiento del territorio, del traspaso de información a través de las generaciones. Eso siempre hay que recogerlo, porque la comunidad es la que mejor conoce su territorio, la que mejor conoce sus capacidades, sus falencias, sus vulnerabilidades, y eso tiene que estar dentro de este plan de evacuación. Lamentablemente, y esta es una opinión personal, la nueva ley refuerza o consagra lo que es la centralización del sistema, el top to the bottom, o sea, de arriba hacia abajo. Las decisiones se toman de arriba hacia abajo, las políticas se implementan de arriba hacia abajo, el alertamiento siempre es de arriba hacia abajo, centralizado, y en eso se pierde tiempo, se pierden recursos, la información muchas veces llega tarde o no llega, y eso es algo que también nos debemos hacer cargo y lo hemos visto que impacta lamentablemente en la toma de decisiones en el momento de decretar o no decretar un proceso de evacuación en una comunidad en específico, ¿ya? También se requiere la innovación para la alerta temprana, ¿ya? Esta alerta que hoy en día muchas veces quizás a nosotros nos ha llegado a través del celular, está súper bien. Es parte de la innovación que se le quiso dar a este sistema, pero lamentablemente no da abasto. Los sistemas siempre tienen que ser redundantes. ¿Qué pasa si un sistema falla? Tiene que haber un segundo de respaldo y para eso es importante la capacidad que tenga la comunidad, el municipio, la región, de invertir en infraestructura para poder reforzar estos sistemas de alerta temprana. La contención, ¿qué es lo que pasa después del proceso de evacuación? ¿Qué pasa cuando las personas llegan a las zonas seguras? Ahí es súper importante nutrirlos con la información necesaria para que de alguna manera se les vayan entregando certezas de qué es lo que va a pasar a posterior. Por ejemplo, si es que se habilitaron albergues, si es que existe ya a la disposición de algunos recursos en específicos para apoyar a personas que puedan estar lesionadas, heridas, desaparecidas, fallecidas, etc. Eso es súper importante. Y un último elemento que de alguna manera también
viene a complejizar un poco más lo que son los procesos de evacuación, dado que los procesos de evacuación, si bien hoy en día existe una normativa que establece que la gente cuando se decreta un proceso de evacuación tiene que acoplarse sí o sí, pero está el tema de la seguridad pública. A nadie le gusta dejar su casa sola porque lamentablemente hoy en día los niveles de, o la percepción de que hay menor seguridad está súper presente en las comunidades. Entonces hay mucha gente que derechamente no evacúa, uno lo entiende, pero lamentablemente se están exponiendo a un riesgo y eso podría tener algún impacto en su salud, podría generar algún tipo de daño colateral. Esos son los riesgos subyacentes que de alguna manera nosotros ya se tienen identificados a nivel comunitario y de los cuales tenemos que hacernos cargo. Entonces, la seguridad pública es un componente esencial que se debe considerar al momento de realizar procesos de evacuación. Por eso es importante que estos procesos, en estos procesos participen la mayor cantidad de instituciones con sus recursos para poder entregar certezas y la información que la gente necesita durante esos primeros minutos. Sabemos que es difícil, pero es algo que se tiene que tener ahí en el foco. Bueno, la implementación de la nueva ley, la 21.364, y sus reglamentos, que ya dijimos, reemplazó a la ONEMI por el SENAPRED, se promulgó el año 2021. Y un par de años después se promulgaron los reglamentos que establecen el funcionamiento de los comités, los antiguos COE, los comités de operaciones de emergencia, hoy día pasaron a llamarse Comité para la Gestión del Riesgo de Desastre, tanto a nivel comunal, provincial, regional y nacional. También se aprobó la política o el programa para la reducción del riesgo de desastres y también el sistema de alerta y las instituciones que forman parte de este sistema. Lo más importante es que a nivel municipal, y aquí ya vamos haciendo un poco la bajada al nivel comunitario, es que se tiene que elaborar un plan de emergencia. Pero esto no es nuevo, porque las municipalidades en su mayoría ya tenían un plan. El tema es que cada una la hacía en su formato, la hacía como sabían hacerlo, y quizás hubo alguna por ahí que quizás no lo hizo, no lo desarrolló, y que actuaban, respondían con los recursos que tenían en el minuto. Entonces, este plan comunal de emergencia vino a estandarizar y a estructurar la respuesta a la emergencia a nivel municipal. Y por ende, también planteó un desafío en la manera en cómo nosotros nos tendríamos que vincular con las comunidades para que ellos también fueran parte de la elaboración de este plan de emergencia. Es así como, por ejemplo, este plan de emergencia incluye también, incorpora o debiese incorporar los planes por amenaza. Recuerden que el plan de emergencia va a ser la carta de navegación para la operación de la emergencia, para la respuesta. Y el plan por amenaza identifica a lo que yo estoy expuesto y por ende cómo yo debiese responder a esa amenaza en específico. Por ejemplo, un plan de amenaza por incendio forestal nunca va a ser lo mismo que un plan de amenaza por sismo tsunami. Van a tener componentes diferentes, desde ya su plano de evacuación va a ser distinto, las vías de evacuación, las zonas de seguridad, los recursos, la infraestructura crítica que va a estar expuesta, ya eso va a ser totalmente diferente. Entonces es súper importante que dentro de estas diferencias que se vayan detectando dentro de estos planes por amenaza, yo vaya involucrando a la comunidad para que ellos también me vayan nutriendo de información para ver también cuáles son los otros riesgos subyacentes que pueden ir surgiendo dentro de esta identificación de la exposición dentro de un territorio determinado. También establece que se deben elaborar el plan comunal para la reducción del riesgo de desastre. Y aquí, por ejemplo, se hace mucho énfasis en la elaboración de los mapas de amenaza. Les mostré en un principio que para poder llevar a cabo estos ejercicios de evacuación en el programa Chile Preparado eran fundamentales los planos de evacuación. Bueno, esos planos de evacuación no hubiesen sido posible realizarlos si es que no hubiese habido un lineamiento técnico que en su minuto vino desde el CHOA, que estableció la cota 30 como la línea de seguridad a nivel nacional, y no hubiese sido posible tampoco su desarrollo si es que no hubiésemos tenido, o si no hubiese tenido el apoyo y el conocimiento del territorio que entregó el municipio a través de sus comunidades.
Entonces, estos elementos que incorpora el plan para la reducción del riesgo de desastre también son fundamentales para yo ir pudiendo planificar la respuesta a la emergencia. Pero siempre, en este caso, desde una perspectiva de la preparación y de la mitigación. El cómo yo me puedo anticipar para disminuir el riesgo. El proceso de evacuación y el plano de evacuación, que lo hemos visto para el caso de este webinar, es fundamental, tienen que estar incorporados en los planes de amenaza. Y esos planes de amenaza depende de cada municipio si es que lo elabora o no lo elabora, y lo más probable es que, dependiendo del insumo técnico que le entregó la institución técnica, lo van a poder tener disponible en algún sector o no. Por eso es súper importante la labor que hace Senapred en cuanto al control y a la verificación del cumplimiento de esta ley y del acompañamiento también. Porque a través de Senapred se pueden ir gestionando algunas redes para que las instituciones técnicas, en este caso, vengan a apoyar a los municipios para la elaboración de esos planos de evacuación, de esos planos de amenaza, y después incorporarlos dentro de estos planes por amenaza. La ley también habla de un perímetro de seguridad, que en su minuto se asoció mucho a lo que eran estos planos de evacuación. No obstante, lo vamos a ver después, es netamente establece el procedimiento de cómo la autoridad va a decretar que una zona es una zona que está expuesta a un riesgo en específico y que por ende la gente tiene que evacuar de ahí o en su defecto no van a poder hacer ingresos. Pero eso lo vamos a ver en un ratito. Y también están los planes sectoriales. Los planes sectoriales son fundamentales también para el apoyo de los procesos de evacuación, porque les dije en un principio que los procesos son sistémicos, son parte de un sistema, son colectivos y son complejos. O sea, hay un montón de recursos que están involucrados dentro de estos procesos. Y los recursos los tienen las otras instituciones del sistema, ya sea salud, ya sea educación, carabineros, bomberos, SAPU, el voluntariado, etc. Son ellos los que ponen a disposición también estos recursos, y la idea es que también tengan sus planes para que el día de mañana, cuando toque hacer llegue el momento de realizar un proceso de evacuación, estos recursos también se pongan a disposición de la comunidad. Aquí lo que les mencionaba, la ley en el artículo 35 habla de los mapas de amenaza, que son el insumo técnico fundamental para poder elaborar planos de evacuación para que la comunidad pueda llevar a cabo procesos de evacuación de manera más eficiente, ¿ya? Es básicamente la identificación de un área en específico para la elaboración, la validación y la actualización permanente de los mapas, que va a estar a cargo siempre del ente técnico. Por ejemplo, los mapas de sismo tsunami, el CHOA. Los mapas por amenaza de incendio forestal, CONAF. Los mapas por riesgo de inundación, la DGA. Los mapas por amenaza volcánica, Cernagiomín. O sea, cada uno tiene una responsabilidad y son ellos los encargados de realizar este análisis, este trabajo de gabinete, para poder entregar esta información a los municipios para poder elaborar estos planos de evacuación, estos planes de evacuación, y que el día de mañana también esa información sea entregada a la comunidad si es que llegase a activarse algún proceso de evacuación. O sea, esto también sirve como instrumento a nivel local de planificación territorial. O sea, cuando yo empiezo a identificar ciertas amenazas, también empiezo a ver de qué manera debería ir creciendo la comuna en la que habito. O sea, si es que yo instalo un edificio en una zona de riesgo, lo más probable es que el día de mañana ese edificio se vea impactado, tenga que evacuar a esa gente, y ahí ya empieza una dinámica que es súper compleja de abordar, porque viene la incorporación de otras instituciones que tienen que hacer la evaluación técnica, tengo que disponer quizás de albergues para estas personas, de recursos, etc. Los mapas de riesgo también son un instrumento de diagnóstico de los escenarios de riesgo de un territorio determinado, pero con la diferencia que estos también deben incorporar o deben relacionar la vulnerabilidad que hay en el territorio, lo que hablábamos recién, cuáles son las capacidades o en el fondo, qué es lo que le falta a esa comunidad para estar mejor preparada para enfrentar una
una emergencia y cuáles deberían ser las redes de apoyo que yo debiese activar si es que se lleva a cabo algún proceso de evacuación. El decreto 86, por otra parte, establece también o da una definición de lo que se entiende como comunidad organizada, ¿ya? Y aquí habla de aquellas instituciones u organizaciones que cuentan con personalidad jurídica que no forman parte de la administración del Estado. Y aquí es donde empiezan a surgir, por ejemplo, las juntas de vecinos, las organizaciones comunitarias, los clubes deportivos, los clubes de folclore, los clubes de baile, lo que sea. Todas aquellas instancias que concentren a personas con intereses comunes, que de alguna manera busquen dar solvencia a necesidades específicas, tienen que ser parte, o el municipio tiene el desafío de hacerlos parte dentro de este proceso de elaboración de instrumentos para la gestión del riesgo de desastre. Y aquí tenemos un lineamiento, ¿ya? Hablamos de todas aquellas que tengan personalidad jurídica, pero si es que no la tienen, debiesen participar igual. Por ejemplo, hay algunos clubes de arriero, clubes de guaso, que no tienen personalidad jurídica, pero si es que ellos habitan alguna zona con exposición a algún tipo de amenaza, yo debiese incorporarlos, debiese tenerlos dentro del foco, porque lo más probable es que el día de mañana, si es que se desata alguna emergencia, ellos debiesen también conocer cómo se debe llevar a cabo un proceso de evacuación en esa zona. Importante, el sistema de alerta temprana. Les comentaba que para los simulacros se utilizaban las sirenas de tsunami, las sirenas de borde costero, de las capitanías de puerto, perdón, y donde no había sirenas se utilizaban los recursos del ABC, que se desplegaban por todo el territorio en el cual se quería hacer este ejercicio. Eso es fundamental porque si yo logro generar un alertamiento oportuno y significativo a la comunidad, ellos van a estar mejor preparados y van a poder actuar de mejor manera para reducir la posibilidad de que se produzcan pérdidas o daños. Lamentablemente, este sistema de alerta hoy en día sigue estando centralizado. La ley establece que a nivel regional debiese haber al menos una unidad de alerta temprana. Esto es básicamente consagrar lo que es el centro de alerta temprana de cada dirección regional de Senapred, pero ahí lo que falta es instalar mayores capacidades a nivel provincial y a nivel comunal. O sea, el ideal es que cada comuna el día de mañana pudiese tener un sistema de alerta temprana que esté comunicado, interconectado con estos sistemas de alerta regionales, también a nivel nacional, y con eso yo de alguna manera acorto la brecha del tiempo en el que a mí me va a llegar ese alertamiento. Y lo que les comentaba recién, el perímetro de seguridad, que es el límite que demarca una zona geográfica en donde existe una grave y actual amenaza a la vida e integridad de las personas. Este perímetro lo establece el presidente del comité regional, nuevamente, una decisión centralizada, ¿ya? Conforme a un informe fundado del servicio. Hablábamos recién de quiénes son los entes técnicos que se deben hacer cargo de cada amenaza. No obstante, si es que existe algún riesgo para la comunidad, no es necesario declarar un perímetro de seguridad para realizar evacuaciones preventivas o de emergencia destinadas a resguardar la vida y la integridad física de las personas. O sea, yo puedo decretar procesos de evacuación independientemente si es que tengo la información técnica o no, porque mi conocimiento del territorio lo más probable es que así me lo permita, y no olvidemos que siempre está la vida de las personas por delante, obviamente los bienes y el medio ambiente, pero siempre la vida de las personas por delante para poder activar, como criterio fundamental para poder activar estos procesos de evacuación. Ahora, ¿quién debiese liderar la implementación de estos procesos de evacuación a nivel comunal? Y esta es la sección, la unidad o el departamento o la dirección de gestión del riesgo de desastre, que la ley viene a consagrarla de alguna manera, viene a invitar a la reestructuración, a la reorganización a cada municipalidad para que le incorporen dentro de su organigrama, pero no es obligación, dado que las municipalidades, recordemos, se rigen por una ley orgánica específica, pero la ley ya habla de que debiese haber una unidad, un departamento, una dirección, lo que sea, con dedicación exclusiva en materia de gestión del riesgo de desastre, la cual va a ser la que se tenga que involucrar, tenga que coordinarse con todas las instituciones del sistema para poder elaborar estos instrumentos de gestión del riesgo de desastre y, por supuesto, después para coordinar la respuesta de emergencia
en caso de que sea necesario. Por ende, y aquí ya vamos terminando un poco esta presentación. ¿Cuáles son, a mi juicio, los desafíos que existen hoy en día en la implementación de esta ley, la 21.364, para poder llevar a cabo procesos de evacuación comunitarios? Primero tiene que haber una reestructuración o un rediseño del organigrama institucional. Si las comunidades no tienen una contraparte con quién ir a conversar, con quién ir a transmitir, cuáles son sus inquietudes, cuáles son las amenazas que ellos identifican dentro de sus territorios, la información va a quedar ahí. Y lo importante es tecnificar esa unidad, que esa unidad tenga personas con manejo en operaciones de emergencia, manejo en formulación de planes y gestión, o sea, formulación y gestión de planes comunales, manejo o conocimiento en la elaboración e implementación de estrategias comunitarias para la reducción del riesgo de desastre. O sea, lo importante es que esas unidades se preocupen también de que tengan capacidades instaladas para poder hacerse cargo de esta problemática. Desarrollar planimetría, eso es fundamental. La planimetría siempre va a entregar certezas a la comunidad, les va a decir qué es lo que tienen que hacer, hacia dónde tienen que ir, cuáles son los recursos que tienen más a la mano dentro de su territorio, y eso les va a permitir también a ellos identificar de mejor manera el riesgo local. Elaborar programas comunales integrales para desarrollar estrategias comunitarias para la reducción del riesgo de desastre. Hay un montón de programas que se pueden implementar hoy en día, por ejemplo, el curso SER, la microzonificación de riesgo, el plan Familia Preparada. Todos esos planes o programas apuntan a que sean implementados y sean operativizados en un proceso de evacuación. Tienden a reforzar los conceptos que vimos en un principio: la organización, la identificación de los recursos, los roles, las funciones, las capacidades, y de esta manera ir haciendo menos complejos estos procesos. Reforzar o instalar capacidades locales que permitan una mejor articulación en la respuesta a emergencia. Esto tiene que ver básicamente con que todas estas unidades que están presentes en los territorios, que tienen o no tienen personalidad jurídica, eso no es lo importante, debiesen también relacionarse entre sí, porque en una emergencia, en un desastre, en una catástrofe, todos los recursos deben ponerse a disposición. Los recursos humanos, los recursos técnicos, todo. Entonces, es súper importante que esa articulación también la lleve a cabo la unidad, la sección o el departamento que está a cargo de la gestión del riesgo de desastre en el territorio local o en el municipio. Bueno, programas de preparación comunitaria, que fue lo que les comenté recién. Y aquí lo complejo es la implementación de sistemas de alertamiento temprano. Ahora, no tenemos por qué inventar la rueda. Hay cosas que ya se están haciendo a nivel local, a nivel comunitario, a nivel de municipio. Por ejemplo, la instalación de postes inteligentes, la instalación de alarmas comunitarias, los grupos WhatsApp que yo de repente tengo con los vecinos. Todos esos son sistemas de alertamiento locales que a mí me van a permitir tener la información técnica de manera más oportuna para poder llevar a cabo un proceso de evacuación. Pero eso tiene que trabajarse, tienen que ser parte de este plan de evacuación. Ahí se requiere también quizás inversiones en términos de mantención, en temas de implementación, gente que conozca cómo funciona el sistema, gente que ordene cómo se va a funcionar. Hay que protocolarizar el uso de estos sistemas de alerta temprana para que la comunidad también pueda usarlos en caso de emergencia. Por ende, estos procesos de evacuación, o el poder llevar a cabo estos procesos de evacuación comunitarios, sí o sí se van a ir encontrando con algunas dificultades y con algunas brechas dentro de su planificación. Por ejemplo, el presupuesto. Tiene que haber un presupuesto, la municipalidad tiene que ser capaz de formular un presupuesto para poder implementar lo que vimos recién: sistemas de alertamiento, preparación comunitaria, la elaboración de planimetría que sea validada por el ente técnico. Todo eso, lamentablemente, está asociado a una formulación presupuestaria que ahí ya va a depender de la voluntad, muchas veces no solo técnica, sino también política, que tenga cada municipio para poder llevar a cabo esta planificación de mejor manera. El sistema de alertamiento, lo que les decía, sigue siendo centralizado.
Y eso significa que la información sí o sí no va a llegar de la mejor manera o de la manera más oportuna que pudiese llegar. Y tiene que ser redundante. Tenemos que tener un sistema que hoy en día no puede ser solamente el sistema SAE. ¿Qué pasa si las antenas de teléfono no funcionan? ¿Quién nos va a avisar? ¿Se acuerdan lo que vimos en la fotografía de Puerto Saavedra? A esa gente no la avisó nadie. Y ellos sabían que tenían que ir hacia un lugar alto. Pero, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con aquellas variables en donde la amenaza no sabemos de dónde viene o su cambio es tan dinámico que basta el cambio de la dirección del viento para de repente estar o no estar expuesto a esa amenaza? Para eso se requieren otros sistemas de alertamiento que permitan a las comunidades tener esta información de maneras más oportunas. Reforzar el acompañamiento a los municipios. Esto es súper importante. La implementación de la ley no ha estado exenta de complicaciones. Recién vimos que la ley se promulgó el 2021. Los reglamentos que hacen carnes de esta ley, los que hacen la bajada para la operación de esta ley, se decretaron en el año 2023. Hubo una brecha ahí, un lapso de tiempo en donde no se sabía mucho qué se debía hacer, no estaban los formatos todavía para los planes, no se sabía si es que esos planes debían pasar previamente o a posterior por la validación del ente técnico, en este caso Senapred, y ahí faltó quizás un poco más de acompañamiento, pero es propio también de la implementación o de este proceso, de este nuevo clivage del que estamos hablando, que de alguna manera debiese tender a estar mejor preparado y a gestionar el riesgo de desastres de mejor manera. La gestión con instituciones técnicas. Es importante también que ese presupuesto del que hablamos en este momento, en un comienzo, no tiene que ser solamente a nivel municipal, tiene que también venir al nivel central. O sea, la DIPRES debiese también formular un ítem presupuestario, un centro de costo específico para el acompañamiento de los municipios para la implementación de esta ley. Eso significa sí o sí que también debiesen nutrir de mayores recursos humanos y técnicos a las instituciones que están a cargo, por ejemplo, de hacer estos planes de amenaza. Hoy en día esas instituciones no dan abasto, lo están haciendo, pero como no tienen a toda la gente que se debiese tener para poder trabajar en la inmediatez que se requiere, eso significa que esa información al municipio le llega más tarde. Entonces, si el municipio no tiene presupuesto propio para poder elaborar esos planos, que de igual manera van a tener que pasar por la validación de esta entidad técnica, se requiere que se fortalezca la gestión de estas instituciones técnicas que tienen algún tipo de injerencia en las fases del ciclo del riesgo que estableció la ley 21.364. Incorporar lineamientos para la elaboración de planes locales. Esto es súper importante. Cuando yo elaboro un plan de emergencia, un plan para la reducción del riesgo de desastre, tiene que estar en línea con mi plan regulador comunal y con el plan de desarrollo comunal. Ahí se establece hacia dónde está yendo el municipio, no solo en materia de políticas públicas, ya sea en temas sociales o en temas de inversión de obras públicas, etcétera, sino que también se tienen que incorporar aquellos lineamientos para la reducción del riesgo de desastre. Telecomunicaciones, también es importante. Hoy en día hay un proyecto que se está implementando a nivel regional y el cual debiese ser un espejo después para las otras regiones para poder para que todas las instituciones que participan en la respuesta o en otras fases del ciclo del riesgo estén incorporados dentro de un canal único de comunicaciones. Hoy en día eso no existe. ¿Ya? Los municipios, por ejemplo, quedan fuera de ese sistema. Quizás no todos, porque hay algunos que tienen centrales de comunicaciones, que son los que tienen un poco más de presupuesto, que se han preocupado de implementar estos recursos o estos elementos a nivel local, por otras variables, quizás por temas de seguridad pública, pero se requiere también un sistema de telecomunicaciones que sea único y que permita que ese flujo de información sea más inmediato y que no solamente tengamos que depender del nivel nacional o del nivel regional para poder tener la información en el momento en que se requiere. Y, por supuesto, siempre se tienen que estar realizando ejercicios a nivel local, coordinados por el municipio, diversificando las amenazas que se requieren trabajar, porque esos ejercicios a nosotros nos van a permitir ir internalizando la conducta que se tiene que tener
para llevar a cabo procesos de evacuación por una variable determinada, identificar brechas, identificar oportunidades de mejora, instalar muchas veces otros elementos dentro del territorio que permitan también que las comunidades tengan mayores recursos para poder llevar a cabo estos procesos de evacuación y lo que viene después, la etapa de contención, la etapa de recuperación, pero para eso es súper importante el entrenamiento, el saber cuál es el estado actual de cada comunidad frente a una amenaza en específico, y eso no se hace de otra manera que entrenando y practicando. Eso va a permitir que el día de mañana, cuando se requiera dar respuesta frente a un desastre o una catástrofe, la pérdida de vidas humanas, el impacto en las comunidades, el impacto en el medio ambiente, el impacto en los bienes de las personas sea menor. Lamentablemente nunca va a ser cero, porque el riesgo cero no existe, pero la idea es que sea menor y que se logre mitigar y preparar de mejor manera a aquellas comunidades que tienen estas exposiciones a amenazas específicas dentro de su territorio. Esa ha sido la presentación de procesos de evacuación y la normativa municipal vigente. Más allá de una normativa municipal, quiero que también expresar mejor que es una normativa que está implementada en todos los niveles de la administración del Estado, pero que por ende nosotros, los que trabajamos, los que nos vinculamos con el territorio directamente, con las comunidades de manera más directa, los que tienen relación con el municipio, las instituciones de primera respuesta, también tienen que estar en conocimiento de qué es lo que significa, cuáles son las obligaciones y cuáles son los desafíos también que plantea esta nueva ley. Así que eso, les doy las gracias por haber participado de este webinar. Quedo atento si es que hay alguna consulta, alguna duda, si es que no profundicé mucho en algún tema porque es harta información, lo pueden aquí disponer dentro de este chat. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la exposición del profesor Sebastián Sánchez. Bastante interesante todo lo expuesto. Ahora vamos a dar paso a una tanda de preguntas, quienes hayan escrito en el chat, eh, para que sí el profesor pueda responder. Voy a leer la primera pregunta. Dice, ¿cuáles son los principales desafíos a nivel local en la implementación de esta normativa? Ya. Muy buena pregunta. A ver, son varios los desafíos. Voy a tratar de no explayarme tanto, pero yo creo que lo primero es, y va a sonar un poco obvio, pero es conocer la ley. Yo tengo una opinión personal, pero la gestión del riesgo de desastre en este momento, en lo que está sucediendo a nivel nacional, viene siendo como el primo chico de la seguridad pública. Hoy en día el foco está mucho más puesto en lo que es la seguridad pública, por lo que todos sabemos, por la percepción que hay en temas de delincuencia. Y nos acordamos de la gestión del riesgo de desastre cuando tenemos la emergencia encima, cuando va a llover, cuando, no sé, cuando tiembla. Entonces, lo más importante es conocer la ley. Y cuando conocemos la ley, nos damos cuenta que esta ley ya no está empujando a que nosotros a nivel de organigrama, a nivel de estructural, tengamos una unidad con dedicación exclusiva en materia de gestión del riesgo de desastre. Esto puede ser una obviedad, pero no lo es, porque recuerden que en la presentación yo hablé de reestructuración y estandarización. A nivel nacional pasa que muchos municipios no tienen esta unidad o no tenían esta unidad implementada dentro de su organigrama y, por ejemplo, el encargado de emergencias de un municipio era la misma persona que estaba encargada de la gestión de residuos o algún asistente social en la Dirección de Desarrollo Comunitario. Sin desmerecer las capacidades que puedan tener estas personas, esa persona ya estaba ejerciendo dos funciones y, por ende, una de las dos funciones iba a dejar de tener la atención que se requería. Entonces, eso es lo primero, ser capaces de implementar a nivel estructural dentro de este organigrama para poder después dar paso a la elaboración de los instrumentos de gestión. Y estos instrumentos de gestión son principalmente dos: el Plan Comunal de Emergencia y el Plan para la Reducción del Riesgo de Desastre. Y ahí el desafío más importante, creo yo, tiene que ver con la elaboración de planimetría, con la zonificación de la amenaza, porque eso sí o sí tiene que hacerlo el ente técnico.
Y ahí hay una brecha, porque muchas veces a nivel comunal no se tiene esa vinculación directa con el ente técnico. Hay que pasar por Senapred o hay que pasar por otro lado, por otra institución, para poder llegar a alguna de estas instituciones, que, entre paréntesis, tampoco tienen todas las capacidades para hacerse cargo de las demandas de todos los municipios de Chile. O sea, eso quedó claro en la presentación. Entonces, si es que se puede externalizar esa elaboración de planimetría, la zonificación de la amenaza, para después entregársela al ente técnico y que el ente técnico lo valide, ya es una ganancia, ya se está dando un paso importante. Y la tercera brecha yo creo que tiene que ver con la instalación de capacidades dentro de las comunidades. Yo creo que lo que vimos recién, esta concepción que hay de la implementación de la ley siempre de arriba hacia abajo, yo creo que si somos capaces de romper un poco ese paradigma e implementarla de abajo hacia arriba, haciendo parte de las comunidades dentro de la elaboración de estos planes de emergencia o plan de reducción del riesgo de desastre, yo creo que se puede avanzar mucho porque las comunidades tienen mucho conocimiento, obviamente tienen un montón de necesidades y hay que saber canalizar esa información, pero si se logra incorporar a las comunidades dentro de la planificación de la emergencia, lo más probable es que después, cuando a ellos les toque dar respuesta a esta emergencia en específico, lo hagan de mejor manera porque ya saben de lo que se trata. Entonces, eso yo creo que son los principales desafíos para poder implementar esta ley. A nivel de sistema, lo mismo. Cuando, por ejemplo, una institución en particular tiene que implementar esta ley, carabineros, bomberos, un colegio, quien sea, lo importante es que se vinculen también a nivel local. A nivel local hay un montón de capacidades que sí o sí la idea es que puedan vincularse y puedan conversar entre ellos. O sea, las capacidades del municipio, lo más probable es que también después van a tener que estar a disposición de un colegio en específico, de bomberos, etcétera. Entonces, si se logra esa vinculación, yo creo que es un gran paso para poder implementar esta ley. Ya. Aquí vamos a revisar más consultas. Bueno, más que consultas, hay algunos comentarios. Por ahí alguien pregunta si la exposición va a ser compartida. Ahí vamos a hacer las gestiones para que sea posible. También alguien comenta que el 7 de agosto va a haber un simulacro organizado por la Municipalidad de Iquique. Espero que sea exitoso. Eh, Otra persona comenta, dice: profesor, buenas tardes. Justo con agradecer su presentación, hago presente lo que usted dice y que va de la mano el tema de la seguridad. Dice: mi pregunta es ¿por qué las personas no adoptan conductas preventivas frente al tema de evacuación y seguridad? Ejemplo, mantener implementos mínimos a mano, como linterna, agua, etc. Por acá hay una pregunta, dice: ¿la comunidad puede solicitar al municipio el plan comunal de emergencia a fin de incentivar que esté actualizado? Perfecto. Esas dos preguntas, la primera, el tema de la preparación, el tema de la concientización, y esto es una opinión, insisto, una opinión personal, es un tema cultural. O sea, yo creo que todavía estamos pegados en la primera ola de lo que es la implementación de políticas públicas para la reducción del riesgo de desastre. Nos preocupamos de la emergencia cuando la tenemos encima o cuando ya el impacto ya fue. Entonces, si nosotros tuviésemos conductas preventivas en nuestra casa, o sea, y voy a dar un ejemplo súper doméstico, si no sobrecargáramos la zapatilla que tenemos en el alargador del enchufe, o sea, eso ya es hacerse cargo y disminuir la exposición a un riesgo en específico, que es un incendio estructural, por ejemplo. Pero esto tiene que ser un tema cultural, y como es un tema cultural, está asociado sí o sí a procesos educativos, a procesos formativos, a capacitaciones y talleres. Y esas capacitaciones y esos talleres que nos van a entregar lineamientos de qué es lo que se debe hacer, hay un montón de instituciones que los tienen incorporados, que tienen una batería de programas o de planes que se llevan a cabo, pero si el municipio, que es el que está llamado a ser el gestor y el vinculador de la comunidad con estos conocimientos, no hace ese trabajo, lo más probable es que esa información no llegue a las comunidades.
Lo otro es que la comunidad lo autogestione con algún privado, con alguna universidad, pero eso siempre toma más tiempo, muchas veces está asociado a recursos. Entonces, la idea es que ahí siempre se deba fortalecer el rol del municipio y por eso es importante que haya una unidad con conocimiento y con dedicación exclusiva para abordar este tipo de problemas, para que esa información pueda llegar a la comunidad y la comunidad después la pueda ya hacer suya, la puedan implementar, la puedan hacer parte de sus hábitos, de su cotidianidad. O sea, yo insisto, esto es un tema cultural. Y para eso sí o sí se requiere educación y eso alguien lo tiene que articular. Y ese tiene que ser el municipio. La otra pregunta está relacionada con el tema de los planes de emergencia. Sí, los planes de emergencia son instrumentos que una vez que están decretados, son de conocimiento público o son de interés público. Y eso se puede pedir a través de transparencia en el sitio web o en la oficina de partes de cada municipalidad. Ustedes podrían solicitar esos planes siempre y cuando la municipalidad los tenga elaborados. Lo más probable es que quizás si no los tienen elaborados, la respuesta debiese ser no está elaborado todavía, está en proceso, etcétera, pero debiesen informar en qué está. Y ese plan debiese ser enviado a la persona que está consultándolo, si no me equivoco, en un plazo máximo de 20 días, con opción de renovar 10 o 20 días más, dependiendo de la complejidad de la respuesta. O sea, en un mes, si es que está todo en orden, esa información podría estar en manos de la persona que lo solicita, como plazo Ya, máximo. acá una nueva pregunta. En honor al tiempo, vamos a tocar esta última pregunta. Dice, profesor, la ley contempla que las personas encargadas de estos planes deben ser personas capacitadas en el área. Centrando mi pregunta en la carrera de estudio, en este caso Administración Pública, Convención en Seguridad Pública y Gestión de Riesgos. ¿Sería esta carrera una buena alternativa para esto? Esa es la pregunta que hace Alex Meneses. Es una buena alternativa. Sí o sí hay elementos en común. Hay un conocimiento de ciertas disciplinas que se requiere implementar para poder hacerse cargo de esta nueva normativa. Ahora, siempre va a depender del municipio o de la institución que requiera de estas personas la elaboración del perfil de cargo. Y ahí ya es un tema que no depende de uno, sino que depende de lo que esté buscando, lo que esté buscando cada institución. Pero si es que la tendencia es a profesionalizar o a contar con gente con ciertas capacidades y conocimientos específicos en la materia, efectivamente es una virtud, es un componente que sí o sí se destaca, una ventaja comparativa frente a otras personas que quizás también puedan estar ejerciendo ese cargo y como les decía en su momento, lo más probable es que también estén ejerciendo otras funciones en paralelo. Entonces, ahí va a depender siempre de cómo el municipio o cómo la institución quiere estructurar esa unidad que se va a hacer cargo de esta problemática. Por ejemplo, puede ser un administrador público, puede ser un prevencionista de riesgo, puede ser un geólogo que ayude o un geógrafo que ayude con el tema de la planimetría, puede ser un asistente social que tenga experiencia en la vinculación comunitaria, o sea, va a depender siempre del enfoque que le quiera dar la institución en particular la contratación de estas personas para poder trabajar en esta materia. ¿Y había otra Ya. pregunta? Vamos a dar paso a una última pregunta y terminamos. Dice, la nueva atribución de Senapred, que es la de supervisar, se incorpora en la misión de la institución. ¿Podría explicarnos cómo es que se hace y se gestiona hoy en día? La nueva institución de Senapred. Sí. No sé si alcanza a leer ahí también. La La última pregunta. última pregunta. Ya, la nueva atribución de Senapred, que es la de supervisar, que se incorpora a la misión de la institución. Es básicamente
A ver, ¿cuál es la atribución que tiene Senapred hoy en día? Senapred puede, entre comillas, fiscalizar, no es fiscalizar la palabra, pero puede supervisar que se esté implementando esta ley y que por ende se estén desarrollando todos los instrumentos que establece la ley para la gestión del riesgo de desastre. Esto es básicamente los dos planes que le acabo de mencionar. Esos planes tienen formatos específicos. Dentro de esos formatos está, por ejemplo, la declaración de cómo el municipio va a incorporar ciertos lineamientos para la gestión del riesgo de desastre y si estos lineamientos están incorporados dentro de otros planes de gestión local. Por ejemplo, el plan de desarrollo, el PLADECO, el plan de desarrollo comunal o o el plan regulador comunal. Si yo en el plan de desarrollo comunal establezco que de mis lineamientos va a ser la concientización de las comunidades para enfrentar de mejor manera el riesgo de desastre, eso debería estar sí o sí vinculado dentro de lo que es mi plan para la reducción del riesgo de desastre. Y de esa manera yo voy estableciendo ciertos conectores dentro de lo que estoy estableciendo que voy a hacer como municipio, pero que un instrumento va a regular el funcionamiento de todas las áreas y todas las direcciones municipales, ya sea Dideco, SECPLA, Dirección de Obras Municipales, pero en este caso, yo a través del Plan para la Reducción del Riesgo de Desastre me voy a abocar netamente a lo que son las amenazas en específico y cómo las voy a tratar a través de estableciendo estos lineamientos en general. ¿Ya? Es algo súper general porque el poder hacerlo más específico ya va a depender de cuáles van a ser como de alguna manera, cuál es la visión que tiene el municipio frente a la comunidad. Si eso lo va a hacer, por ejemplo, a través de campañas, a través de campañas por redes sociales, a través de capacitaciones, a través de ejercicios, a través de concursos para que las juntas de vecinos puedan postular a algunos fondos públicos para que ellos, por ejemplo, puedan optar a algunos kits de emergencia. Eso ya depende del municipio. Pero la idea es que esa misión, la misión de la institución, esté vinculada o se repita de alguna manera dentro de todos los planes o los instrumentos locales de gestión que tiene la institución. No sé si me expliqué, quizás si no quedó tan claro me dicen nomás. Bueno, no hay más preguntas. Vamos a dar término entonces a esta actividad, a este webinar. Nuevamente agradecer, ¿cierto?, la exposición del profesor Sebastián Sánchez, con toda su experiencia, ¿cierto?, y expertise en el área. También agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Yo sé que el horario no es, o sea, el horario es, igual es tarde, así que agradezco la presencia de cada uno de ustedes, el interés de estar presente en este webinar y esperarlos para una nueva ocasión. Esperemos también con otras exposiciones de esta misma calidad. Así que muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Gracias, Iván. Muchas gracias, Gracias, profesor. que estén muy bien. Igualmente, que esté muy bien.